Estamos ya de vuelta, dispuestos a completar la propuesta este viernes con la tertulia y hoy además muy feliz porque recuperamos ya al equipo habitual, como el equipo crítico habitual. Es una frase extraída de otra que era el equipo médico habitual, de hace un mogollón de años, que era el que atendía al dictador hasta que hizo plof. Y el equipo médico se quedó en el paro, el equipo médico habitual. Bueno, pues el equipo crítico habitual de los viernes, recuperamos a los cuatro, fundamentalmente a uno de ellos, Carlos Espino, que llevaba muchas semanas sin poder venir, ha quejado de gripe como tantos de ustedes, y que son de esas que te han dejado, que dejan a lo tirado. Así que los saludamos con mucho interés, porque nos importa el factor humano de todos los que vengan por aquí, político también, pero ya un poco menos, porque son de todos los colores, afortunadamente, los que vienen a esta casa. Bueno, Carlos Espino, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bienvenido. Bien hallados todos, y qué gustazo poder estar aquí de nuevo. Muchos días de cama, de pastillas, sí, conociéndote también de informática y de familia. Lo más raro esto último, a lo mejor, ¿no? No, hombre, coincidió con que venían todos los chiquillos, es el único momento que tiene uno en el año para estar con los cuatro, y no se pudo disfrutar como se hubiera querido, pero bueno, ahí hemos estado, un mesecito intenso. Un mes, ¿no? Qué barbaridad. Sí, bueno, nosotros te mandamos buenos deseos todos los viernes, pero... Sí, y me llegaba. No nos hacían ni caso, vamos. Bueno, a su lado Tomás López, que también está con nosotros. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas. Muy buenas, muy bien. Carlos del Partido Socialista, Tomás de Somos, como todo el mundo sabe. Benjamín Perdomo de Ciudadanos, que también lleva una semanita sin venir. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muy bien. ¿Todo bien, no? De maravilla. Y con tendencia a mejorar. ¿Sí o qué? Sí. No, ya vemos noticias por ahí, que las cosas así... Bueno, son cosas privadas que no vamos a hablar. No, yo encantado, sin ningún problema de dar detalle y cuentas. Es decir, yo entiendo que haya gente desesperada e histérica, pero yo no tengo ningún problema en decir qué es lo que ha sucedido. Bueno. Y Carlos Meca de Podemos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, que también estuvo un par de semanas, pero que ya vino la semana pasada, la antepasada y demás. Bueno, pues hoy tenemos a todo el Gobierno de Canarias aquí. Yo lo han visto antes en el informativo, y yo estaba temiendo, digo, ay, que no me van a venir a mí a la tertulia. ¿Ustedes no se han reunido con nadie del Gobierno de Canarias hoy? Deben ser los únicos en toda la isla o algo. ¿No? Nada, ¿no? No, y a lo mejor podría haber estado bien que nos contaran, ¿no? O sea, aparte de la convocatoria que habrán hecho, me imagino, a la prensa, que también hubiese habido algo con el resto de la corporación, los que no estamos gobernando, pero no, por lo menos a mí no me ha llegado nada. Eso llegó a hacerse. Yo me acuerdo a veces que venían presidentes de gobiernos y se reunía todo el pleno Lo único que recuerdo que el presidente se ha reunido con el conjunto de la corporación fue para explicar al principio el FEDECAN, pero creo que era tan al principio que ni siquiera estaba el decreto sobre el que luego se giró, sobre el que ha girado el reparto de las perras. Y una consejera para explicar la ley del suelo. Que tú te enfadaste mucho. Bueno, ella contigo, ¿no fue? ¿No fue contigo? ¿Con quién fue? Con todo el mundo. Ah, bueno, ya. Pero que fuiste tú que lo dijiste, me parece. Que, sí, no, porque estaba allí de un mal rollo, estaba como pegándole viajes a todo el que decía algo, sí, fue como muy... ¿sí? Un pleito, ¿no? Que le preguntaron, no sé Lady Nieve Barreto, sí, estuvo bastante agresiva ese día, sí. Para hablar bajito, por si no se No, porque es verdad que fue así, ella se acordará, si nos está viendo, lo puede corroborar ella. Pero es muy buena persona. Seguramente. Muy buena persona. Bueno, no sé si les ha sorprendido algo de lo que apuntó ayer el presidente del Gobierno y el del Cabildo de todas estas inversiones, que en realidad son, digamos, la única novedad, salvo horror o omisión, es que en lugar de 100 viviendas quieren hacer 200, para que lo que en lugar de 3 millones necesitarán 19, y que el Ayuntamiento de Arrecife les ceda 15.000 metros cuadrados de suelo. Pues no sé si seguir hablando de esto, porque es que no sé si va a salir o no va a salir al final. Pues sí, una promesa más. La noticia será cuando las veamos que están terminadas o que se están construyendo. Ese día sí creo que será el adecuado para comentar algo, pero tantas veces nos han dicho ya que van a construir viviendas sociales y después pues ha quedado en mera promesa que bueno, que seguir comentándola un poco perder el tiempo, ¿no? Hombre, yo me imagino yo que Samuel Martín, que ha sido el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, que dejó de serlo hace un mes, lo tenía preparado, supongo. Sí. Porque, claro, eso habrá que preguntarle al señor Clavijo y a Pedro San Ginés si su antiguo concejal de urbanismo
lo tenía todo preparado para poner esos 15.000 metros cuadrados para hacer toda esa construcción Sí, de sí, vivienda. yo creo que eso se ha dicho Porque ya, que lo dejó todo, es que- todo preparado para un último trámite, Sí. para que simplemente ya se cedan. Sí, bueno, habrá que preguntarle, porque si están preguntando que el ayuntamiento les ceda, es decir, es que su concejal no hizo el trabajo oportuno. A lo mejor tendrían que haberse quedado dentro del gobierno para que eso pudiese haber salido. Al final es la desfachatez de un gobierno de Canarias y de un presidente de un cabildo que está en minoría, que está sufriendo y que está un poco histérico, y se ha traído a todo el gobierno de Canarias para intentar reforzar su imagen y que van a invertir tantos millones. Hace un mes iban a invertir 80, hace 2 semanas en otro PowerPoint del presidente iban a invertir 100, y ahora vino Clavijo, el rey mago, faltaba Baltar, y acaba de decir que van a invertir unos 100 y pico millones más. Si alguien en su sano juicio cree que eso es real, ¿alguien de verdad cree que en Lanzarote se van a invertir 200 millones de euros? Si tú inviertes 200 millones de euros, ¿qué ocurre en Lanzarote? Cambiaría, pero totalmente, y seguimos viendo cómo está todo igual. Yo creo que no hay que tomarle el pelo a la gente ya está cansada de este tipo de noticias y de anuncios y de PowerPoint, y creo que se necesita otra forma de hacer las cosas. Dijo José Juan Cruz el otro día que lo que se necesita es personal en la oficina técnica que sea capaz de aligerar todos estos trámites, porque es que entonces sí que no se va a poder invertir nada, ¿no? Pero yo no Sí, sé. lo que pasa es que todo este tipo de cosas tenemos que enmarcarlas en el momento que suceden para terminar de entenderlas. Coalición, por lo que creo recordar, hablando de memoria, hace ahora un par de semanas recibió una encuesta interna de trabajo. Y bueno, les da unas perspectivas en distintas administraciones que para ellos son claves en Lanzarote, les da unas perspectivas brutales, en algún caso de descenso pues prácticamente a la mitad de los actuales representantes. Entonces, claro, en ese momento se han vuelto locos porque y tratan de colocar pues toda la potencia que tienen tratando de montar una campaña que lo que menos importa es si es real o no. Lo que interesa es poder difundir a los medios este tipo de noticias, poderse traer a todo el gobierno de Canarias a decir lo bien que estamos en Lanzarote y lo bien que vamos a estar en Lanzarote gracias al gobierno de Canarias, porque no nos olvidemos que estamos ya en año preelectoral. O sea, este es el último año, y tal como se mueven los ciclos, pues probablemente el voto esté prácticamente terminado de decidir a falta de ajustes finales, pues antes de las Navidades, pasado el verano. Entonces, el momento de hacer los grandes anuncios, de poner en marcha las cosas que se puedan, aunque sea una maqueta, un proyecto, sacar una licitación, el momento es ahora, y están lanzados como locos porque ven venir, ya digo, unos resultados que van a ser, si no logran enderezarlo, auténticamente catastróficos para ellos. A lo mejor para el resto no son tan malos. Y déjame que te haga una pregunta. ¿Y tú cómo sabes que Coalición Canaria ha recibido una encuesta? Por una razón muy... No ya que los resultados de esa encuesta, No. sino simplemente que la han recibido. Por una razón muy sencilla, que coincide con otros momentos en los que te has enterado tú o cualquiera de nosotros. Se trabaja con grupos humanos más o menos reducidos, pero esa gente a su vez tiene su gente de confianza a la que le termina haciendo un comentario, y las cosas terminan filtrándose. En ocasiones tenemos la oportunidad de enterarnos con poquito tiempo, como me ha sucedido a mí en este caso por una auténtica casualidad. En otras ocasiones pues a lo mejor nos iríamos enterando de esto pues en marzo. ¿Eres la segunda persona distinta hoy? Y no te voy a decir quién es la otra. ¿Qué me ha dicho? ¿Qué te ha dicho eso? Que me ha dicho a mí que hay una encuesta en el Cabildo, sabes, te lo juro. Y digo, no sabes cuánto me alegro, porque bueno, puede parecer una salida que tenga uno más o menos oportuna en este momento, pero efectivamente es que se les han producido ya un par de filtraciones, precisamente porque el escenario que dibuja es tan demoledor que no se han quedado manteniéndolo en ese núcleo tan interno. Ha habido ya conversaciones con distintas personas tratando de ver qué pasos se dan para tratar de revertir una situación que están viendo muy complicada. Y además el problema no es que les haya llegado la encuesta en este momento. El problema es porque bueno, pues si llega una, pues a saber sabe Dios qué habrá pasado y si está bien. El tema está que viene a corroborar una tendencia que se ha visto a lo largo de toda la legislatura y que además no afecta solamente a Coalición Canaria en Lanzarote. Podríamos decir algo ya de carácter estructural. O sea, Coalición Canaria como proyecto está muy tocado. El cambio de Clavijo por Paulino parece que ellos pensaban que iba a relanzar. Lo que ha hecho es cerrar más a Coalición Canaria en un núcleo de poder muy concreto en Tenerife, romperse internamente, y bueno,
todo eso está teniendo consecuencias y ya digo, los datos que se manejan en este momento de Lanzarote son absolutamente estremecedores para Coalición Canaria. Bueno, en fin. ¿Los marcas ahí también o...? Yo es que no conocía la encuesta, entonces tampoco lo voy a marcar mucho, pero lo que parece claro de los datos, o sea, de las ruedas de prensa y de las notas y de los PowerPoint y todo lo demás es que dinero hay. O sea, que ahora, a partir de ahora, de lo que se trata es de la capacidad, que es casi peor, porque claro, cuando no hay perra, pues es difícil, ¿no? Cuando no hay perra, pero cuando no te luces ni siquiera teniendo, ¿no? Eso es lo realmente grave. Y entonces tendremos que ver cuál es, por ejemplo, la ejecución del presupuesto, el presupuesto más amplio de la historia del Cabildo de Lanzarote, no sé cuánto, cuál fue finalmente en el año 2017. Hay que recordar que hay un montón de dinero que está viniendo a través de FEDECAN, a través de fondos del FEDE, o de los proyectos estos del DUSI, de la estrategia con Urban, en fin, que hay un montón de dinero que debería poder gestionar el Cabildo. Yo coincido efectivamente en que hay también problemas estructurales, pero a lo mejor habría que ir hacia eso, ¿no? Hacia la parte laboral, hacia la parte de recursos humanos para poder sacar adelante esos proyectos, porque si no, seguir vendiendo PowerPoints y que hay un montón de dinero, pero luego la gente sale de su casa en Argana Alta o en Argana Baja o en cualquier barrio de Arrecife o en tantos sitios y no ve que en su alrededor haya ninguna inversión que le beneficie, que mejore su vida, pues es estar hablando sobre el vacío, ¿no? Entonces, pues realmente que sí, que hay dinero, eso está claro. Ahora lo importante es saber ejecutar esas partidas y que tenga traslación a la sociedad, cosa que yo, por lo menos en este año, no lo he visto. Sí, sí, y esta mañana precisamente tenía lugar una comisión de Hacienda en el Cabildo de Lanzarote donde se han puesto sobre la mesa el porcentaje de ejecución del presupuesto a finales de noviembre, o sea, a falta de solo un mes, y en el Cabildo estamos hablando del 24%. 24% de ejecución del presupuesto a finales de noviembre. ¿Y eso es problema de lo que apuntamos de la falta de personal en oficinas técnicas para que puedan sacar proyectos, etcétera? ¿O? Hombre, evidentemente tiene que ver con un problema de gestión, porque no es un año en concreto, que es que mira, es que este año salió mal la cosa, 2017, es que durante varios años seguidos el porcentaje ha estado oscilando en torno al 30%, 30 y algo por ciento. Evidentemente que hay un problema en cuanto a gestión de un presupuesto que se vende año tras año como los mejores de la historia y después a la hora de la verdad se ve que el 70% del dinero que estaba para invertir pues se queda sin invertir. El problema real del Cabildo, es decir, porque como bien apuntaba Carlos, es decir, durante muchos años solo se ha invertido el 33%. El problema del Cabildo es que tocan la puerta del Gobierno de Canarias y dicen, oye, ¿qué queremos hacer? Pues una carretera. Bueno, pongamos la partida de la carretera. Y usted tiene el proyecto, ha expropiado, ha hecho las gestiones anteriores o previas que tienes que hacer para pedir el dinero. No, te dan el dinero y no tienes tiempo de ejecutarlo, tienes que devolverlo. Es decir, eso es lo que le está pasando al Cabildo de Lanzarote constantemente. Para tú ir a pedir dinero, tienes que tener los cajones llenos de proyectos, tienes que invertir un dineral, así de sencillo, un dineral en proyectos, en gente que te prepare todo para cuando tú vayas a pedir el dinero, gente que te organice para cuando tengas que hacer el proyecto de la carretera o de asfaltado, y no lo tienen. Es decir, van dando bandazos en función de si viene dinero o no viene dinero. Y eso es un verdadero problema. Cuando vinieron los proyectos del FEDECAN, usted se acordará que una parte era nuevas tecnologías, empleo y todo lo que tenía que ver con obras hidráulicas. En obras hidráulicas, es decir, se podría haber gastado muchísimo dinero para mejorar muchos sitios, como mire, el Barranco del Hurón, en Costa Teguise, muchas instalaciones, pero no estaban los proyectos. Si hubiésemos tenido los proyectos, hubiesen encaminado todo ese dinero en arreglar las infraestructuras hidráulicas, pero no lo tenían, no lo pueden ejecutar. Todo a empleo y a nuevas tecnologías. Sí, pero todo empleo de una manera, de aquella manera, que es claro, a los ayuntamientos para que se hagan convenios, que son necesarios, que hay gente que lo está pasando muy mal, pero crear empleo y apostar por el empleo es mucho más que firmar convenios con los ayuntamientos para contrataciones temporales que además reproducen siempre los mismos ítems. Ya estamos hablando de eso, de turismo competitivo, estamos hablando de más talento y menos cemento, estamos hablando de todo ese tipo de cosas, pero no se dan los pasos necesarios. Porque la crisis se ha cargado empleos en todos los sectores y me atrevería a decir que uno de los más castigados ha sido el de las pymes, el de los pequeños autónomos que tenían su tiendita, su pequeña empresa y tal, que se han ido al carajo y o aprenden a limpiar aulagas del margen de la carretera o no vuelven a currar. El gran destrozo de empleo que se produce en Lanzarote en el momento álgido de la crisis sitúa 30% de los parados en la construcción, 30% en hostelería y 30% en comercio. Claro, y la creación de empleo es 100% de limpiar márgenes. Exactamente. O sea, no se apuesta por otro lado. Y en ese sentido, yo coincido plenamente con Benjamín. ¿Por qué? Porque la estrategia que se ha seguido hasta el momento con los presupuestos y sobre todo
porque ahí hay partidas que son mucho más importantes con el presupuesto del Gobierno de Canarias para siempre justificar al final que hemos quedado igual que las islas, que Lanzarote pesa, que para arriba y para abajo. El tema ha sido simplemente pintar partidas en los presupuestos sin garantizar que puedan ser ejecutables. Ahí coincido plenamente. O sea, mira, es que esto funciona al revés. Vale. Es que se incluye en el presupuesto cuando tenemos el proyecto. Y todo esto, digo por enmarcarlo en uno de los grandes debates ahora que están en plena actualidad y que a la gente le duele muchísimo, a un sector de la gente le duele muchísimo, que es la triple paridad, ¿no? Todo esto con triple paridad, todo esto nos está pasando con triple paridad, es decir, con ese instrumento para conseguir un mogollón de cosas, ¿no? Lo digo porque de los que hay aquí ya algunos se han manifestado abiertamente, creo que has sido tú además, que la triple paridad... No, vamos a ver, te da un poco igual, ¿no? No, no es que me dé igual. La triple paridad no está relacionada con el desarrollo de Lanzarote, en absoluto. Nosotros podemos decir que la triple paridad te puede beneficiar en el sentido de educación, sanidad e infraestructura, ¿vale? Pero el desarrollo de esta isla viene de gente, de empresarios, de gente que apuesta por innovar, de gente que apuesta por sacar adelante proyectos, etc. Si habláramos de triple paridad, recibiríamos muchísimo más en sanidad, en educación, en infraestructuras públicas que se deberían desarrollar, pero no ocurre. Pero es que nos lo venden al revés, es que si no tuviéramos triple paridad recibiríamos menos. No, luego hablamos de que la triple paridad hace que tengamos 8 parlamentarios y que podamos posicionarnos en el gobierno de Canarias y exigir lo nuestro. No ha habido ni una sola vez que los parlamentarios de Lanzarote hayan votado en contra de su partido en el Parlamento de Canarias. Y mire que hemos tenido oportunidades, y sobre todo en el presupuesto, que recibimos la misma cantidad que Fuerteventura, en una población muchísimo menor. Sí ha habido veces que han votado en contra de su partido, pero no por defender los intereses de Lanzarote, sino por defender en algún momento las corrientes que se estaban generando en su partido. Exacto. Sí. Aquí lo que tiene que haber es un coeficiente de inversión. Es decir, al igual que Ciudadanos puso que el cupo vasco había que quitarlo y que se tenía que calcular qué le pertenecía económicamente a cada provincia, o a cada provincia, aquí igual, es decir, a nosotros nos tiene que corresponder obligatoriamente por ley, por población, por necesidades, una cantidad de dinero y que no se puede estar discutiendo en función de si alguien de Las Palmas de Tenerife quiere repartir o no. Y luego, nadie se ha puesto en contra de su partido porque su isla haya salido perjudicada. El único, Casimiro Curbelo, que creó una formación y se está llevando todo. El único. La triple paridad, como tantas cosas, se pueden discutir desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista práctico. Y bueno, llevamos 30 años de triple paridad en Canarias. Y yo no he visto por ningún lado que la triple paridad haya servido para corregir desequilibrios. Al revés, con una estructura como la que tenemos, en algún momento han sido indispensables los votos, por ejemplo, de los palmeros, o en este momento el de Casimiro Curbelo, y entonces esa figura que se supone que era para que todos recibiéramos lo nuestro, sirve para todo lo contrario, para generar un chantaje permanente en el Parlamento. Por tanto, si llevamos 30 años de triple paridad y vemos que no ha corregido ese tipo de desequilibrios, habrá que pensar que no es el mecanismo adecuado. Por más que cuando se mantuvo la discusión en el momento inicial sobre el papel pudiera parecer maravilloso. En otros tiempos, ¿no? Pero lo cierto es que lo chequeas en la actualidad. Más cosmético que práctico, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que tenemos que ir, sin embargo, si vemos problemas reales, como, por ejemplo, Ciudadanos que no tienen en este momento ningún parlamentario en Canarias por una ley electoral no injusta, que lo es, peor todavía, tramposa. Y ahora explicaré por qué digo tramposa. O Izquierda Unida, que se ha quedado en varias ocasiones sin meter un parlamentario. ¿Por qué? Porque la ley electoral está construida solamente para una cosa, y es evitar que Coalición Canaria se rompa. ¿Por qué? Porque poniendo los topes que pone, que obliga a tener el 6% regional, el 30% insular o ser primera fuerza, ninguno de los grupos que integran Coalición Canaria podía atreverse en ese momento a jugar fuera del sistema, como hace en un momento determinado el PIL en Lanzarote y le cuesta quedarse sin diputados. Entonces, el actual mecanismo electoral está hecho para garantizar el control desde las dos islas capitalinas, las que concentran más capacidad para controlar a las organizaciones insulares de Coalición Canaria. Es que está montado para eso. No tiene ninguna otra finalidad.
Yo coincido en una parte del análisis que se hace, pero no en todo. O sea, creo efectivamente que lo que hay que ver es la traslación práctica de esa triple paridad teórica, o sea, no son solamente números, sino que también tiene una parte práctica. Yo pienso, y yo creo que está claro, lo hemos dicho todos aquí, que la triple paridad no es la panacea, es decir, no nos ha resuelto los problemas, no ha hecho que tengamos un peso específico, no ha hecho que haya una mayor vinculación de los representantes de la ciudadanía con respecto a sus territorios, que debería ser el objetivo precisamente de que tengamos a 8 tipos en Santa Cruz de Tenerife representando a Lanzarote en nuestro caso, pero también pienso que no es el principal problema de Canarias romper con esa triple paridad. O sea, yo cuando escucho, o sea, realmente, porque luego vas a las islas capitalinas, uno va a foros políticos o no políticos, habla socialmente, y el problema de Canarias no es que el Hierro esté sobre representado o que Lanzarote esté un poquito sobre representado, que tampoco lo está tanto. No, el problema de Canarias, o sea, Canarias tiene otros problemas. Quizás, por ejemplo, uno de los problemas es la falta de representación de organizaciones políticas que tienen un peso importante y que deberían dar a luz a un Parlamento mucho más plural. Y para mí eso sí es un problema. O sea, que señores que me gusten más o me gusten menos, como ciudadano que me pueda gustar menos, o como el PIL en su momento que tuvo una representación importante, no me gustarán más o menos, pero son parte de la ciudadanía de Canarias que ha votado por esas organizaciones y no pueden quedarse sin voz simplemente porque, y en eso sí coincido, los topes han sido colocados para que haya un control de determinados núcleos de poder sobre lo que ellos siguen considerando la periferia, ¿no? Entonces, en eso yo creo que sí es necesario en rebajar los topes. Ahora, romper la triple paridad sin nada más, o sea, a lo mejor tendríamos que buscar. Me gustaría que al mismo tiempo que se dé ese debate, por lo menos se diese un debate en torno a cómo vincular mucho más a los representantes públicos con los territorios en los que están. A lo mejor una lista abierta en la que tú sabes que fulanito va a responder a ti, o no lo sé, pero más en la tendencia democratizadora que en la de que el problema sea que los lanzaroteños con respecto a los gran canarios o a los herreños o a los tinerfeños estamos sobre representados. Carlos. Sí, yo creo que cuando se creó el sistema se hizo con la mejor de las intenciones y pensando que iba a tener efectos reales para que pues esa centralidad que había en aquel momento entre las dos islas capitalinas pues se distribuyera entre el resto de las islas. La realidad es esa, que han pasado 30 años y que vemos que los resultados pues no han sido eso y que han primado más los intereses partidistas frente a los intereses que defendían los parlamentarios de cada isla, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, en la línea de lo que decía Tomás, yo creo que lo que habría que buscar son sistemas para que al menos determinados servicios públicos, servicios sanitarios, servicios educativos, mínimas cuestiones de transporte, se garantizara que hay una cierta homogeneidad en las islas. Y yo creo que eso pues quizá tenga más que ver menos con cuestiones de cuántos parlamentarios, cuántos sillones reservamos para cada isla, y más con tener una visión global de Canarias en la que se diga, mira, tiene que haber unos criterios para que ni una isla se vaya muy para arriba ni otra muy para abajo y que vivamos todos más o menos con unas condiciones similares. Pero perdona, Carlos, nos consta que haya con criterios que ya se manejan, porque Canarias tiene en el reparto de recursos generados desde el REF, tiene un criterio de reparto ya establecido, que considera tanto la población como el territorio, de tal manera que cuando se hace el reparto de esos recursos no es arbitrario. Sí, yo creo que el menor de los problemas sería crear una fórmula lo digo porque, además de que ya existe. Es que nosotros tenemos experiencia, porque en otros territorios que no tienen recursos que se reparten con reglas fijas, a lo mejor una discusión de este estilo nos coge a todos despistados. Sí, pero y se está discutiendo eso porque, claro, de momento lo que sabemos es que hay un lobby de presión muy poderoso y que parece que está bueno, pues a punto de conseguir su objetivo, que es bajar los topes. Ahora se me ha ido el baifo. Bueno, el grupo Demócratas por el Cambio, creo que se llama, ¿no? Que hace años ya que está luchando por romper los equilibrios, bajar los topes, etcétera, etcétera. Pero no veo yo que se esté armando algo al hilo de lo que... Si estamos viendo que esto se va a romper, porque es que da la sensación de que un día esto se nos rompe, nos va a pillar en bragas. O sea, nos va a pillar que se rompe la triple paridad y que al mismo tiempo no nos hemos parapetado con esa fórmula, ese porcentaje, ese factor que corrija el desequilibrio, ese, en definitiva, hablando en castellano, ese garantizarnos una pasta al cabo del año, tengamos los parlamentarios que tengamos, ¿no? Vale. Pero yo claro, creo que en ese sentido habrá un proceso que va a ser bastante largo. La cuestión es, desde mi punto de vista, ahora en esta reforma probablemente se bajen los topes y ese cambio, ese plus que se le dé a un nuevo sistema electoral vendrá a partir del 2019, pero no ahora. Yo estoy convencido de que al final se votarán en el Congreso de los Diputados, porque creo que se tendrá que elevar al Congreso de los Diputados,
pero sí es verdad que se bajarán los topes y después del 2019 se abordará una nueva ley otro electoral, debate, ¿no? seguro, en donde se hable de medidas correctoras presupuestarias, en el que Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera y La Palma tengan que tener una cantidad fija en función de población y necesidades pues médicas, educativas, de infraestructuras, y a partir de ahí se creará Lo digo porque un nuevo proceso. es verdad que el presidente del Cabildo de Lanzarote, el de Fuerteventura, y la del Hierro han puesto el grito en el cielo con todo esto, pero no, muchas veces solamente con poner el grito en el cielo no basta. Sí, y porque además son presidentes de Cabildo que lo que decíamos antes, que lo que están defendiendo es una estructura que le viene muy bien para mantener su sistema caciquil en determinadas islas. Pero que a lo que veo es que convendría tener un plan B, y en ese plan B... No, pero el plan B es que incluso debía haber existido contra la triple paridad, porque vuelvo a lo mismo, aquí el tema no está en una fórmula que puede ser más o menos adecuada desde el punto de vista teórico y después a la hora de implantarla. Vamos a ver, en Canarias no tenemos y debiéramos tener pues un catálogo de los servicios que tenemos que recibir los ciudadanos, porque al final tampoco me preocupa a mí cuántas son las perras por habitantes, porque con menos dinero en Lanzarote se puede hacer más que en El Hierro, por ejemplo, o en La Gomera, por cuestión de economías de escala. Pero ¿por qué no tenemos ya, que era una de las cosas que se estaba trabajando desde el área que llevábamos nosotros con Patricia Hernández, en el área en concreto de servicios sociales y bienestar, que es el catálogo de prestaciones? Oye, usted por ser canario tiene derecho a este servicio, un cardiólogo cada no sé cuántos mil habitantes, un no sé qué, tal tipo de prestaciones, y después si eso para hacerlo con nosotros lo hacen con una inversión media más baja que en El Hierro, yo no voy a discutir por cuánto dinero va, sino por qué resultado se obtiene. Entonces, eso es, no es que sea en este momento para corregir el desfase, es que la única manera de tener una administración medianamente seria y que el ciudadano sepa a lo que tiene derecho, no lo que obtiene graciosamente en un momento determinado, es cuando se establecen compromisos negros sobre blanco. ¿Qué servicios da? ¿Cuál es la cartera de servicios del Gobierno de Canarias? En educación, ¿qué ratios se tienen que cumplir? ¿Qué equipamientos tienen que tener los colegios? Cuando se define eso, a mí no me tienen que enfrentar en ese momento con el señor de La Palma, con el de Fuerteventura, con el de La Gomera, con el Hierro, para pelear por los decimales de un presupuesto. ¿Por qué? Porque tenemos clarísimo a lo que tenemos derecho cada uno. Bueno, déjame que cambie de tema para introducir otros dos factores, digamos, de cosas, desajustes que tiene a veces la política. Uno tiene que ver con los trienios, que Tomás ha enfadado mucho, y otro tiene que ver con la obra pública, que en ARIA están, como se diga, porque resulta que la empresa que se adjudicó el Instituto de ARIA y que lo quiso hacer 2,5 millones más barato de lo que tenía el gobierno presupuestado, ahora se ha dado cuenta que había calculado mal en cosas tan, pueden decir, poco tecnológicas como el metro cuadrado de pladur, de calidad. Pues la empresa había pensado que con un pladur así de fino, pues ya en la clase de matemática no se escuchaba al pesado de filosofía o al revés. Y resulta que sí. Entonces ha dicho, bueno, pues mira, tendrás que comprar un pladur así. Y le ha dicho al Gobierno de Canarias, fleje de cosas como esta, ¿no? Mira, es que necesito más dinero. Bien, ¿qué hace el Gobierno de Canarias ahora? Decirle, venga, va, toma, más dinero, y para otra vez, calcula bien. Con lo cual, las otras empresas que se presentaron levantarán el dedo y decían, oye, ¿esto qué es, no? O el Gobierno de Canarias dice, pues no, o sea, a ver, calcula mejor, este no es mi problema, o lo haces así, o rompemos el contrato, con lo cual habría que volver al inicio y en ARIA, donde total llevan esperando por un nuevo instituto, pues de repente 10 o 15 años, pues tendrían que esperar pues 2 o 3 añitos más, ¿no? Ustedes si fueran gobierno, ¿qué harían? Y un poco más allá, ¿qué hacemos con este tipo de contrataciones y con este tipo de cosas, ¿no? Hombre, es que se supone que para eso están las mesas de contratación, se supone que para eso están los técnicos, que son los que tienen que revisar si una oferta que presenta una empresa presenta una baja temeraria o no. La verdad es que... No, baja temeraria no, porque eso es un porcentaje simplemente, ¿no? No, es que el concepto baja temeraria ha desaparecido de la ley. Ah, ya no está, pues fíjate. Ya no está. Bueno, pero el concepto desaparece, pero se mantiene evidentemente los mecanismos de control. Era automático. Entonces, para un funcionario, esto no cumple baja temeraria, fuera. Eso es. Lo otro exige un nivel mayor. No, pero ni siquiera es así, es baja temeraria fuera. Hay unos cálculos matemáticos, hay una empresa que dice, oye, pues mira, es la más barata con una gran diferencia, entonces se le ofrece a la empresa la oportunidad de que justifique a ver si realmente hay motivos por los que, oye, mira, pues tengo motivos porque yo fabrico el pladur y entonces por eso me sale más barato, le permite. Está claro que aquí ha habido un error
un error, Sí, sí, o un error. le ponemos todas las comillas que queramos, a la hora de controlar, es que bueno, lo hemos visto en Arrecife con Ingemón en las obras de la avenida, lo hemos visto ya en muchas ocasiones. En Costa Teguís, el Costa campo de Teguise, fútbol. en Que demasiadas ocasiones, pero y lo que estamos viendo es una falta de control a la hora Claro. de establecer unos criterios estrictos a la hora de contratar. Pero esto tiene una solución desde mi punto de vista y luego cuenta con la complicidad de determinadas administraciones. Tú lo que no puedes hacer es licitar una obra raspando el precio, porque como tú licites una obra raspando el precio, quien se presenta va a tirar a lo bajo, y es lo que le ha pasado a Satocán. Es decir, bueno, usted pone un precio de qué es lo que cuesta y yo calculo y le pongo el mío apurando. Y luego, como sé que la ley me permite hacer modificaciones, pues presento las modificaciones, que con una cosa como estas me las van a aprobar. Esto es lo que sucede, ¿no? El precio hay que elevarlo y decir cuáles son las necesidades reales de lo que tiene. Pero tú no eres capaz de hacer un instituto por 7 millones de euros, que es lo que el gobierno... Y un mínimo de exigencias, porque tú puedes incrementar después, después. Y luego, para mí hay una cosa curiosa, es decir, que yo espero que no, Satocán. Habrá que preguntar quién es Satocán, campo de golf, los molinos de famosos de Tías está Satocán, en Aría Satocán, es decir, oye, pues qué curioso, ¿sabes? No sé, hay determinadas curiosidades en las que hay empresas muy vinculadas al gobierno de Canarias y a mí me sorprende. Ya. Que de todas formas, es que insisto, el gobierno de Canarias tenía 7 millones. Los técnicos del gobierno de Canarias decían, para hacer un instituto en Aría se necesitan 7 millones. Y vinieron los de Satocán y dijeron, no, por 4,5 millones lo hacemos, ¿no? Claro, es un... ¿Era Satocán o Sandokan? Pues yo me estaba acordando, Sandokan era pues son medio piratas. De pequeño yo veía la serie y me había leído... Entonces, si tú has dicho que con 7 es como se hace y alguien viene y te dice 4, hombre, tú dices, esto no puede ser. Si fuera para la casa de uno dices, pues no me jodas, a ver qué falla aquí, ¿no? Mucho mejor para ti, pero tendrás que revisar en qué se ahorra tanta pasta, ¿no? Yo la verdad reconozco mi ignorancia en parte de los procedimientos, pero yo que asisto a las mesas de contratación del Cabildo, para que Carlos aclare lo de la baja temeraria, o sea, por lo menos en el Cabildo se sigue calculando la baja temeraria, se sigue calculando. Otra cosa es que se pueda justificar esa baja temeraria, es decir, si yo fabrico los bloques, pues me sale más barato que si los tengo que comprar, pero ahí hay una parte técnica, como decía Carlos, que tiene que confirmar que eso que tú estás diciendo que te va a salir más barato, efectivamente estás en disposición de ofrecer un material más barato o lo que sea, porque si no, sí es verdad que me parece que nos hemos vuelto todos locos. O sea, si aquí vamos a estar al albur de la administración pública para las cosas importantes como son, por ejemplo, la educación, y que un instituto que viene siendo reivindicado desde hace muchos años, al albur de, al final, pues el mero juego de dados de las empresas, que a lo mejor les parece que en vez de tener la máquina parada ese día, es mejor ponerla a funcionar, pero digo que es que me va a costar 10 céntimos, pues entonces vamos listos, ¿no? Entonces yo creo que hace falta primero los mecanismos y luego la agilidad para cuando estas cosas pasan, poder retomar el proceso en un punto. O sea, pues si ya está el pliego sacado, si ya está no sé qué, oiga, vamos a una mesa de contratación a sacarlo de nuevo. O sea, no nos embarullemos, porque lo que tampoco puede ser es que usted me haya dicho que va a costar 3, pues sabiendo que no le iba a costar 3, haya ganado a otras empresas que sí estaban haciendo las cosas de manera seria y luego me trae un montón de modificaciones mediante las cuales va a costar 6 y a lo mejor la empresa de en medio te estaba diciendo 5 porque era seria. Mira el Palacio Municipal de los Deportes de Argana. No, aquí... Que Ostoni se sabe. sabe... Aquí tenemos... Pero yo quiero saber esta cosa de Pero la baja temeraria, es que a lo mejor hay un... Perdona, estamos en un momento así de paréntesis, porque este año entra en vigor la Ley 9/2017 de 8 de noviembre del contratos del sector público, que introduce modificaciones. Dice, prohíbe la posibilidad de contratación sin publicidad, promueve la contratación de pymes e incluye en sus criterios de adjudicación aspectos medioambientales, sociales y de innovación. Que todo eso es bueno, todo lo que están contando. O sea, pero no habla nada de la baja temeraria. No, pero mira, vamos a ver. La baja temeraria como concepto legal desapareció. Antes cogías y estabas un tanto por ciento determinado por debajo y se excluía la oferta. Sí. Baja temeraria ya está. Lo que hay ahora es la posibilidad de que se mire la solvencia y la capacidad de hacerlo y se diga, oye, por este precio, que ya no se corresponde con un porcentaje fijo por ley, el técnico entiende al informar que no se puede. ¿Qué sucede? Que eso tiene un grado mayor de complejidad. ¿Por qué? Porque como no se está basando en un artículo de aplicación automática, sino en una interpretación sobre un informe, admite recursos.
Y con lo cual se lía más el tema. Por eso hago la salvedad, que aunque sigamos aplicando el criterio de, oye, no puede ser por esto, no tienes la protección Primero, detrás Carlos, perdona, de un primero artículo. por sentido común tendrá que demorar los procedimientos, porque si se presentan 15 empresas y los técnicos de la corporación tienen que estar revisando, a ver lo que me ha puesto, el calibre de las tuberías, el no sé qué. Después Tienes hay que un pedirle segundo a la punto. empresa que te cuente por qué va a hacerlo así y analizar si eso que te está Claro, contando es o no es. pero no estás hablando de un tema que sea, oye, es que voy a copiar 1 tonelada o 2 toneladas de tal. No, estás hablando de cosas que tienes que empezar a mirar, instalaciones eléctricas, antiincendios, o sea, eso no se hace. Salvo que, como dice Carlos, declaración responsable. Hostia, venga aquí, otra... cuénteme por qué es tan barato, ¿no? Sí, no, cuénteme no. Es que usted, que era donde iba, o sea, lo que tenemos que meter es un sistema de penalizaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo que coger ahora y suspender, y ahora vamos a la parte de suspensión o pagar más, si yo suspendo y tengo que volver a sacar a licitación, aprovechando el pliego y el trabajo hecho, pero tengo que volver a sacar a licitación, usted me pierde la fianza, y la fianza no es ridícula, la fianza es pues un 20% de la obra, para que veas cómo se hacen los números distintos. Segundo punto que a mí me sorprende en este tema, porque he seguido la información en concreto que ha publicado Biosfera Digital. Estamos hablando de que hay que corregir características, pero no se aclara si es porque venían mal en el proyecto. Porque si vienen mal en el proyecto, porque no nos olvidemos que cuando tú te presentas una licitación, no pones lo que se te ocurre, respondes a una petición de la Administración. ¿Ese pladur de cuánto lo pidió la Administración? Porque si la Administración lo pidió de menos y ahora resulta que hay que hacerlo de mal, no hay problema. O sea, no se ha afectado a una empresa tercera. ¿Por qué? Porque otra cosa es que sea un error en el presupuesto por parte de la empresa concesionaria, que es la parte que habría que aclarar y que por lo menos a mí en este momento sé que se me quedan dudas. Porque si es un modificado por error de la Administración, que es el que tiene que cubrir la ley, no hay problema. Ahora, si es que usted se equivocó, pues mire usted, se le suspende la contratación en este momento, se le queda la fianza, porque se le puede ejecutar la fianza que ha puesto, y se saca la licitación. En Teguise fue un error de cálculo, por ejemplo, de la empresa que se adjudicó la construcción del campo de fútbol en Costa Teguise, y cuando llegó la hora de la verdad, porque era una empresa de no sé dónde y tenía que subcontratar aquí, pues resulta que le salía mucho más caro que tal. Pero eso no es problema de la Llamaron Administración. al alcalde y dice, mira, que me va a salir más caro y tal. Y el alcalde se cabreó muchísimo y se lo ha quitado. Está en procedimiento, Pues claro. en procedimiento de quitarse. Pues claro, otra cosa es que tú cojas y en las condiciones del proyecto la cimentación tiene que ser con zapatas de no sé qué. Empezamos a picar, resulta que el fondo no es, el subsuelo no es como usted me había dicho, pues presentamos un modificado. Pero si es por un error de la empresa, oye, lo pierde usted o pierde la fianza y sacamos de nuevo licitación. Bueno, pues nada. O sea, es así de sencillo. Y luego sí nos queda una segunda parte que por lo que conozco no modifica esta cuestión de la ley, y es que hasta el momento el criterio imperante es puramente económico. O sea, no sirve de nada, o sea, si económicamente la oferta es más barata te tienes que ir a ella, y no sirve de nada el hecho de que tú tengas, por ejemplo, un historial de esa empresa de incumplimientos de 1000 pares de narices, salvo que se le prohíba contratar. Al parecer hay también, hablando de gente que quiere cambiar las cosas, bueno, pues hay una página web que se llama contratacionpublicaresponsable.org, donde se ofrece un listado de cláusulas sociales y ambientales divididas por temas que pretenden resultar útiles para la elaboración de convocatorias de concursos o procesos de adjudicación, y que no prime solamente el tal. Pero eso, claro, luego tiene que introducirse en la ley de contratos. Mediante reglamentos, sí, y ahí tienes un pequeño margen. De hecho, que yo sepa, en Lanzarote, el único ayuntamiento que lo está usando hasta el momento, porque el Cabildo tampoco, es el de San Bartolomé, que ha metido ya algunas cláusulas sociales en contratación. Eso a ver, cláusulas sociales sería, pues venga, pues yo que sé, hago la obra y le doy pues un X% a las monjitas, ¿vale? Eso ya ha pasado en Valencia, en la Gürtel, pero no era para las monjitas, era para el PP, son cosas distintas. Oye, aunque Carlos con la barba se parece al bigotes ahora, ¿eh? Qué gracioso, Con la barba sí se me parece un poco gracioso, al bigote. Pues mira, cuando el bigote tenía barba, porque también las cláusulas políticas ya existían, ahora se trata de meter las cláusulas sociales ahí. Bueno, y lo otro tiene que ver, mira, hablando de Aria, el alcalde de Aria, su profesión era de psicólogo, y curraba en el Cabildo. De psicólogo, después se cambió y se puso a político, consejero, no sé cuánto, sé qué. Bien.
pero sigue contratado por el Cabildo, pero en excedencia. Y se ha publicado, es públicos, tanto los digitales, que se ha autorizado por parte del Cabildo a pagarle los trienios que ha dejado de percibir. Se supone que recurriría a Marcia Acuña diciendo que no le están pagando, digo yo, ¿no? Sí, él lo pidió. Recurrió, ¿no? Marcia Acuña diciendo que no le estaban pagando los trienios que iba acumulando al ser trabajador del Cabildo, aunque estuviera en excedencia. Y el Cabildo ha dicho, bueno, pues sí, tiene usted derecho, casi 25.000 euros, bueno, la cantidad es lo que el cálculo, ¿no? Pero le han reconocido derecho a cobrar trienios, aún estando en excedencia, ¿no? Eso es lo que te ha encochinado a ti un poco, ¿no? Hombre, un poco mucho. Porque, vamos a ver, porque uno tiene la voluntad, ¿no? Yo creo que casi todos los que estamos aquí, que además los tres que somos consejeros en el Cabildo somos de formaciones políticas que han entrado recientemente a esto, y más allá del cuánto sea lo reciente o no, de que la política se perciba de otra manera por parte de la ciudadanía, porque al final lo fácil es despotricar contra la política y decir que todos son iguales y que no sé qué, pero cuando nos carguemos la política, a ver qué ponemos en su lugar. O sea, cuando nos carguemos la política me refiero al sistema de partidos, la democracia, la capacidad de la gente de elegir, en fin, hay un determinado punto de la indignación que está muy bien y hay un determinado punto de la indignación que nos puede llevar a sitios a donde no deberíamos ir, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho que una persona que cobra todos los años más de 60.000 euros como parlamentario y además dietas tanto en el Parlamento como en la propia Ayuntamiento de Aría, cuando va a plenos y demás, porque cobra las comisiones, que una persona como esta tenga el afán de, o sea, recaudador y de la avaricia personal, cuando hay organizaciones políticas que no hemos autoimpuesto límites salariales, porque nos hablan de la ley, pero es que por encima de la ley en la política también tiene que estar la ética. Que vaya y que le pida a otra administración pública, cuando ya estás cobrando a una administración pública un pastón, que te paguen unos trienios. Ya eso me parece grave. Y segunda cosa que me parece grave es que esa administración, que son además sus colegas de partido, hagan un consejo de gobierno extraordinario justo antes de que vaya a entrar otro partido político, por si acaso que a lo mejor los otros que entren no les parezca muy bonito esto que estamos haciendo, y que por la vía expedita, cuando hay trabajadores en el Cabildo de Lanzarote que por 30 euros mensuales, como son los de los centros turísticos, les están rebañando 30 euros todos los meses que están ganados en una sentencia, o hay otros trabajadores como los del Hospital Insular, a los cuales está en convenio que tienen que percibir una serie de pluses y no se los dan porque dice que la ley no les permite, porque no sé qué, porque no sé cuánto, a este señor, sin ir al juzgado de lo social y sin ir a ninguna parte, le dice, ¿cuántos años lleva usted cobrando un sueldo? Pues si me dice, no, es que ese tiempo no ha estado cobrando, o ha estado, no sé, en cualquier otra circunstancia, cobrando un sueldo que seguramente es más alto que el que le correspondía con trienios o no. ¿Cuánto es lo que usted? 7 años. Ah, pues le vamos a dar todos los trienios de estos 7 años en los que usted ha estado en otro puesto cobrando mucho más. Yo podría entender que cuando se reincorpore diga, bueno, estos años, si lo permite el convenio o la ley laboral, lo que sea, estos años yo he estado en excedencia, a partir de ahora que se me cuente los trienios que yo tengo, pero que mientras siga en un cargo público, tanto el afán de tener más como la vía por la que lo ha hecho, porque yo he consultado a abogados laboralistas y dice 7 años del taponazo de adeudos, eso lo llevas al juzgado y no te lo ganas, pero es que este Cabildo encima hay cosas que tiene perdidas y que no se los da a los trabajadores, pero al colega de partido sí, y rapidito mediante consejo de gobierno. Me parece que es eso, encochinar la política y encochinarnos nosotros también, todos los que lo hemos escuchado. Venga, ¿han seguido la noticia? ¿Están ustedes? Sí, y coincido totalmente. Son de estas acciones que contribuyen a que la gente, pues, cuando habla de los políticos, pues lo hagan de una determinada manera, ¿no? Y desde luego, exactamente, que una persona de Coalición Canaria que ha sido consejero del Cabildo, que se va al Ayuntamiento de Aría, por lo que todos recordamos que se fue al Ayuntamiento de Aría, que le pida a sus antiguos compañeros, oye, 25.000 euros más con el dineral que está ganando. Desde luego, y al margen de que pueda ser legal o no pueda ser legal, o que lo hubiera ganado o que no lo hubiera ganado, desde luego, como imagen es lamentable de hasta qué punto se están ordeñando las instituciones públicas para beneficio de unos muy pocos y muy determinados. Sí, yo creo que primero, ¿en qué situación deja a todos los políticos? ¿No? Porque yo creo que hay formas de hacer políticas totalmente distintas, ¿no? Y vemos que Coalición Canaria, día tras día, nos está, pues, a todos en general degradando, ¿no? Lo vemos con los enchufes, con la lotería del niño que les tocó a los concejales para meterlos en el Cabildo de Lanzarote, y después estuvo la lotería de Navidad, que fue a la viceconsejería del Gobierno de Canarias. Y ahora vemos como a Marcia Acuña en excedencia se le pagan 25.000 euros, que como bien apuntaba Tomás, los trabajadores de centros turísticos están intentando que les paguen lo que ya le dice una sentencia, que tienen que pagarle lo que determina un convenio.
Creo que no son formas, creo que, de verdad lo digo, es decir, y lo llevo repitiendo mucho tiempo, creo que la oposición se tiene que poner de acuerdo, creo que hay que quitar líneas rojas, verdes, amarillas, azules, de todos los colores, asumiendo que todos nos hemos equivocado, y creo que tiene que abrirse un periodo de diálogo, de transición, para cambiar a esta gente, porque creo que es totalmente necesario. Creo que hay que dejar de lado partidismos, personalismos, creo que hay que dejar de lado totalmente todo y ponernos de acuerdo para cambiar esta situación. Tiene que ser un gobierno de transición de un año, pero no podemos permitir noticias de estas. Creo que para Lanzarote es mala imagen, malas expectativas y no sé, y creo que difuminan lo que gente nueva como Carlos, como Tomás, gente incluso hasta de Coalición Canaria, quieren hacer o quieren cambiar, ¿no? Porque estoy convencido de que en Coalición Canaria también hay gente que a esto le horroriza. Hasta aquí la sección Nuevos Políticos. No sé si la sección... No sé si el bigote quiere decir algo. Viejos partidos, nuevos partidos, perdón. Y no sé si los viejos partidos opinan parecido o respetan el derecho del trabajador A mí me parece sencillamente indecente. Me choca mucho en Marci. Yo tenía otro concepto de Marci. Marci es una persona que los ciudadanos de Hería tienen en este momento derecho a cobrar más de 12 millones de euros del Cabildo y está buscando la manera de perdonarlo porque no va a ocasionar un problema. Si yo lo veía una persona así tan desprendida, que me sorprende que ahora cuando se trata no del dinero de Hería, sino el de él, haya hecho lo que ha hecho. Digo, me deja descolocado. Me extraña, además, que en el Cabildo, como es un tema importante y respetar el derecho de los trabajadores, no hayan hecho una liquidación parecida, por ejemplo, a mi compañero Marcos Hernández, que también es funcionario del Cabildo, que también acumula trienios y que el tiempo que ha estado de senador o de parlamentario autonómico no los ha cobrado. Pues no los ha pedido. No, por eso quiero decir que hay diferencia de un lado a otro. Yo quiero recordar cómo en épocas anteriores también hubo consejeros de mi partido que no se liberaron por las empresas públicas donde se cobraba más del doble de lo que se cobraba como consejero normal en el pleno del Cabildo, o compañeros que no cobraban o no cobrábamos la asistencia a determinados consejos de administración, pero bueno, eso queda dentro de la ética que tenga cada uno, y desde luego en este caso me parece sencillamente indecente. Bueno, para el otro tema en el que estaba dejando entrever Benjamín, no tenemos tiempo porque se nos acaba el mes y el trimestre, entonces... Pero no nos da tiempo de hablar de eso en lo que no hay que meterse. ¿Qué es eso en lo que no hay que meterse? Es que yo no... La última de Rajoy, que genial. Lo de Rajoy. Vale. Lo de Sí, la equiparación salarial. Una ronda muy rápida, porque es la hora que es. Ustedes que tienen más prisa que yo, a veces. Tengo una ronda rápida. Pues tan rápido como decir que ¿para qué vamos a hablar de estas cosas? Bueno, Antona... ¿Para qué vamos a hablar de que las personas que son iguales cobren lo mismo y que la mitad de la ciudadanía del Estado español tenga pues que también es meternos en camisa de 11 varas? Bueno, Rajoy, el que se lo haya perdido. Rajoy, cada vez que va dando a cero la lía, ha vuelto al final, el pobre Alsina, no le va a conceder una entrevista más a Alsina y la europea, ¿se acuerda? Sí. Pues resulta que le preguntaron si el gobierno no debe de actuar para reducir la brecha salarial entre el mismo puesto, distinto sexo, para que la mujer se equipare el sueldo al hombre y tal. Entonces dijo que el gobierno ahí no tiene que meterse en la relación entre... Vamos, que eso no tiene que regularlo el gobierno. ¿Cómo será el tema? Que hasta Asier Antona le ha desmentido. O sea, le costó, hizo como a los futbolistas, hacen así, y acabó diciendo que los gobiernos sí que están para eso, dijo Antona, ¿no? Hombre, están tan para eso que hay una instrucción de la Unión Europea proponiendo a todos los Estados miembros que desarrollen legislación para corregir la brecha salarial debido al género. Y está tan aceptado que los gobiernos tienen competencia que en este momento hay 3 países europeos, Alemania, Islandia e Inglaterra, que tienen legislaciones específicas, la última de ellas, la islandesa, para considerar ilegal la discriminación salarial por motivo de género. Pero a mí lo que me asombra es eso, que yo termine haga mi caso y vamos a no meternos en eso. Es el concepto más rajoyesco de la política. Alsina tiene un primo en Ciudadanos o algo, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que ahora Ciudadanos está de moda y todo por eso digo, o sea que... O Rajoy está Ciudadanos directamente. O nos hacen el favor o nos pegan palos por otros lados. En fin, Carlos, cierra. Nada, sí, esto una más para la antología que habrá que publicar algún día con todas las meteduras de pata de Rajoy, que vamos, es ya enciclopédica, ¿no? La
la colección que nos viene Y dedicada. el caso Lo es malo que de la metedura de pata es que lo dijo. Pero lo peor es que lo que lo piensa. Sí, lo piensa, pienso. claro. El tema está en que Rajoy se quiere volver a presentar, también lo dijo en la misma A mí me parece entrevista. fabuloso. No, pero es que no me parece extraña. fabuloso. A mí me parece, Es que no a me mí me extraña. parece Cuando hablen en el fabuloso. comité de dirección nacional, oye, es conveniente de que cambiemos. Háganme caso y no se metan en eso. Y siguen. Bueno, en fin, y luego los ciudadanos que voten o que no voten y demás. Pero no estaría de más crear la figura del presidente honorífico, igual que tenemos un rey emérito que no sirve para nada, pues un presidente honorífico que no toque Como nada. Suso Machín. Que, sí, No, que no no toque era, nada, no ¿no? era policía. Y tenerlo que haya un presidente ejecutivo, que tal, y luego Que haga Belén. el honorífico Que haga Belén. que nos haga reír y que cuando... Porque estas cosas, si luego no tienes mando en plaza, poder ejecutivo, Quedan hasta graciosas, sí. claro, hombre. te ríes las tonterías que dices. Pasa que luego, efectivamente, el problema es que las aplica, ¿no? Y ahí es donde entramos ya en un problemón. Bueno, venga, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Carlos. Gracias, Benjamín. Gracias, Gracias. Carlos. Y gracias, Gracias. Tomás. Y gracias también a todos ustedes. Hasta el lunes. Buenas tardes.